A veces nos frustramos porque nuestro dibujo no queda realista. Eso quedará atrás, porque hoy aprenderás a cómo dibujar y colorear una manzana realista, con las bases necesarias para un coloreado fácil y paso a paso. Comenzamos con el boceto del dibujo. En este caso la manzana se caracteriza por tener la parte de arriba un poco más ancha que la de abajo, y en la cabeza un hoyo del cual surge una pequeña rama y en muchas ocasiones una hoja. Para dibujar realista debemos tener presente de dónde viene la luz y dónde queda la sombra. Los colores principales de este dibujo serán el color azul y el color rojo. Al ser un objeto esférico, en los contornos suele ir un poco más oscuro, por ende pasaré levemente una capa de color azul, sin hacer presión, y luego le paso el color rojo ejerciendo presión, ahora sí. Así logramos un tono rojizo más oscuro, como un poco más morado. Para dibujar realista debemos dominar el degradado. Para ello, cuando queremos colorear tonos oscuros con un color, debemos variar la presión del lápiz al papel. Practica este ejercicio varias veces. Aplicamos esta teoría al dibujo de nuestra manzana, aplicando mayor presión en las zonas o partes que queremos que queden más oscuras. Utilizo el color naranja en algunas zonas para que el dibujo no quede todo de un solo tono. Después, con el color azul puedo perfeccionar un poco las zonas de transición de un tono a otro, o para oscurecer algunas zonas un poco más. Esto, claro, sin ejercer mucha presión. En los tonos medios, que simulan un brillo que refleja la mesa, simplemente paso suavemente el color rojo y al final lo mezclaré un poco con blanco para que quede un poco más homogéneo y como rosado. Para dibujar realista debes ser muy observador. Yo estoy tomando en cuenta una foto de referencia de internet y antes de ponerme a colorear, lo que hice fue delimitar las zonas donde irían los brillos y las sombras. Una vez tengo toda la manzana coloreada, comienzo a colorear con el blanco en los tonos medios y en las zonas de luz, para que el dibujo quede más homogéneo y que estos tonos pues queden más claros y un poquito más como de color rosa. Así le damos más volumen al dibujo. Recuerda que si te gustan mis videos te invito a que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, dale like al video, que eso me ayuda muchísimo, y activa las notificaciones para no perderte los futuros videos. Para colorear la hoja usaré un verde claro en las venas y luego con el verde oscuro hago algunas manchas que simularán como la textura de la hoja. Con el bisturí aplico un pequeño truco que es quitar un poco de pigmento para hacer algunos puntos característicos de la manzana.